La Alianza para el Progreso inició a partir de 1950, en el que el mundo comenzó a subdividirse en tres ejes principales. Gracias a la aparición del concepto de tercer mundo, a partir de aquellos años es cuando los Estados Unidos comenzaron a promover planes de desarrollo bajo, los cuales pretendían modernizar al tercer mundo y sacarlo de la pobreza. La política estadounidense giró hacia el apoyo logístico y militar en favor de los países latinoamericanos, y comenzó a crear una política de cooperación bajo un sentimiento panamericanista, que fomentaba el desarrollo monetario de los vecinos del sur y que junto a ello buscaba limitar la influencia del bloque soviético en el continente. La Alianza para el Progreso es un programa de ayuda económica y social de Estados Unidos para América Latina efectuado en 1961 y 1970. El plan consistía en otorgar créditos que debían ser utilizados para mejorar las condiciones de vida de los sectores más pobres para así evitar la opción del socialismo. Parecía una vía eficaz para solucionar las condiciones de desigualdad social y económica imperantes. Su origen está en la propuesta oficial del presidente Kennedy en el discurso del 13 de marzo de 1961, ante la recepción de la Casa Blanca para los embajadores latinoamericanos. La Alianza para el Progreso duraría 10 años. Su proyecto, una inversión de $20.000 millones, sus fuentes serían los Estados Unidos, por medio de las agencias de ayuda, las agencias financieras multilaterales y el sector privado canalizados a través de la Fundación Panamericana de Desarrollo. To our sister republics, south of our border, we offer a special pledge to convert our good words into good deeds, in a new alliance for progress, to assist free men and free governments in casting off the chains of poverty. But this peaceful revolution of hope cannot become the prey of hostile powers. Let all our neighbors know that we shall join with them to oppose aggression or subversion. Alcanzar un mayor ingreso per cápita para las poblaciones mayoritarias. Acelerar el proceso de industrialización nacional. Aumentar la productividad y producción agrícola de manera significativa, mediante una distribución equitativa del ingreso nacional, elevando con mayor rapidez los ingresos y niveles de vida de los sectores más necesitados de la población. Impulsar, dentro de la realidad de cada país, reformas agrarias, potenciando el sistema y separándose de los progresos de explotación obrera. Aumentar la construcción de viviendas económicas para familias de bajo nivel de ingreso, facilitar el acceso de importaciones latinoamericanas, neutralizar la influencia del marxismo en la religión, eliminar las tasas de analfabetismo y elevar los años de educación a 6. La reforma agraria es un conjunto de medidas políticas, económicas, sociales y legislativas, impulsadas con el fin de modificar la estructura de la propiedad y producción de la tierra. Las reformas agrarias buscan solucionar dos problemas interrelacionados: la concentración de la propiedad en la tierra de pocos dueños y la baja productividad agrícola debido al no empleo de tecnologías y a la especulación con los tiempos de precio de la tierra que impide la desestima de uso productivo. Era haber introducido estos problemas en la América Latina en el momento en que se hacía el más extraordinario esfuerzo de progreso en la América Latina. Se referían a la Alianza. Pero este señor, como si nadie supiera en absoluto que la Alianza para el Progreso, esa fachada, esa falsa política que no es progreso, ni es alianza, ni es nada, que en dos palabras es una tomadura de pelo más. Como consecuencia de esta alianza se produce un aumento de la población, por lo que crece el desempleo, la desigualdad de riquezas y tierras. Además se produce peligro en las calles de países latinoamericanos a causa de golpes de estados. Y por supuesto recibe el rechazo de Cuba y la Unión Soviética. Fue ideada por los sucesivos del gobierno de Estados Unidos y divulgada mediante el entrenamiento de distintos ejércitos latinoamericanos para concientizarlos y ponerse de acuerdo con la política de infiltración comunista en América. El ejército debía encargarse de identificar al enemigo dentro del país y la lucha se dirigía entonces contra los que pensaban diferente de sus intereses. También el comunismo, el socialismo y el antiimperialismo y cualquier que amenazara la seguridad nacional.
fueron quienes se oponían a esta alianza y sus reformas. En Colombia con el Ejército de Liberación Nacional, a partir del Partido Liberal. En Argentina, las Fuerzas Armadas Peronistas y los Montoneros. En Uruguay, los Tupamaros fueron los primeros en desplegar acciones de guerrilla urbana. Si bien fueron fuerzas políticas importantes, solo en Nicaragua lograron alcanzar el poder. En 1962, el Papa Juan XXIII convocó al Concilio Vaticano II para acercar a la Iglesia a los problemas sociales y económicos que vivía la población mundial. Un grupo de 15 obispos de América Latina, Asia y África denunciaron la situación de explotación que vivían los pueblos subdesarrollados y responsabilizaban de ellos los países industrializados. Se comprometieron a construir una iglesia que priorizara los problemas sociales. Los principales sacerdotes de América Latina fueron Camilo Torres, de Colombia, el Monseñor Manuel Larrín, obispo de Tacna, Chile, y en Argentina, el Padre Mujica. Al estar en conflicto con el comunismo, querían tener misiles cerca de las costas estadounidenses, para tenerlos al alcance de la efectividad por si ocurría algún inconveniente y se inicia una guerra nuclear. Asimismo, Estados Unidos tenía misiles en Turquía que estaban al alcance de su enemigo. Fue el momento de la Guerra Fría en el que más cerca estuvo del enfrentamiento directo entre la URSS y Estados Unidos, de la hecatombe nuclear. De Estados Unidos hacia nosotros. ¿Cuál es nuestra posición de principio respecto al armamentismo o al desarme? Somos partidarios decididos del desarme. ¿Cuál es nuestra política sobre bases militares? Somos partidarios decididos del desmantelamiento de todas las bases militares. ¿Cuál es nuestra política sobre la presencia de tropas en los distintos países? Somos partidarios de una política de paz y que no haya tropas ni personal militar de ningún país en el territorio de otro país. Esa es nuestra posición de principio. Estados Unidos, al enterarse que se dirigían misiles a Cuba gracias a los servicios de inteligencia, bloqueó las costas de Cuba y pidió que sean regresados a su origen. Khrushchev estuvo de acuerdo con eso. Si Kennedy prometía no invadir Cuba, el conflicto se resolvió, evitando así una posible tercera guerra mundial. El entusiasmo de Frondizi renovó para la Argentina el aprecio del gobierno de los Estados Unidos, porque, mientras el resto de Latinoamérica aprobaba cautelosamente la alianza, Frondizi le otorgó un respaldo directo e inequívoco. En Chile, en 1961, se materializó la recepción explícita de la Alianza para el Progreso con la Declaración de Viña del Mar, llevándose a cabo un conjunto de acuerdos logrados entre Chile y Argentina, enfocando en aquel entonces los problemas más importantes que efectuaban ambas naciones. Entre los firmantes se encontraron los gobiernos de Guatemala, Nicaragua, Haití, El Salvador o Paraguay, todos ellos bajo dictaduras militares. Este programa es esencialmente desconocido por la sociedad civil estadounidense. Se conoce y comprende el Plan Marshall. En cuanto a la política estadounidense de los años 60, existe conocimiento sobre Cuba, sobre Bahía de Cochinos, la crisis de los misiles, pero hay poca comprensión sobre la Alianza del Progreso, algo que ya es parte de la historia. Prebisch sostiene que las ideas fundamentales de la Carta de Punta del Este, el fuerte apoyo a la industrialización, la necesidad de mejorar los precios de intercambio, la idea de un mercado común latinoamericano, el aporte de recursos internacionales para acelerar el desarrollo y la planificación económica, entre otros, habían surgido gradualmente en América Latina, y no en los Estados Unidos, ni era un plan maestro norteamericano tal como se les quería presentar. Estados Unidos gastó muchos recursos para contribuir al desarrollo y el bienestar de la sociedad en América Latina. Construcción de hospitales, carreteras, represas, vivienda y otro tipo de infraestructuras. En este nivel del programa sí tuvo éxito. Estados Unidos francamente no se comprometió con la visión y utilizó el programa como un mecanismo para condicionar a los gobiernos a hacer lo que su gobierno convenía.
Para empezar, los fondos públicos ofrecidos por el gobierno norteamericano jamás fueron aprobados en forma global por el Congreso norteamericano. Hacia 1965, el presidente chileno Eduardo Frei decía que la alianza había empezado a perder su rumbo. La Alianza para el Progreso fracasó por la muerte del presidente Kennedy, la incapacidad de los organismos internacionales de llevarla a buen puerto y la confianza de varios sectores de la empresa privada en Estados Unidos y en la religión, que por razones distintas le hicieron contrapeso hasta que finalmente perdió impulso y vigencia. El acta de defunción de la alianza se da en 1969 con el consenso de Viña del Mar, Chile, donde los presidentes latinoamericanos dicen que en realidad esa alianza no sirvió para nada.